El comienzo de la OPEP. En el duro contexto de la Guerra Fría de principios de los 50, la ideología marxista prevalecía en los países del sur que luchaban por su independencia. El líder de la Cuba revolucionaria se convertiría en modelo de los movimientos guerrilleros de Sudamérica, mientras las potencias coloniales europeas se enfrentaban a guerras de independencia en sus colonias de ultramar. Los líderes de 24 países africanos y asiáticos, países no alineados, como se les llamaba, se reunieron en la conferencia de Bandung en 1955. Allí cristalizó su deseo político de autodeterminación y el sueño de financiar su propia economía. En medio de un explosivo contexto internacional, Shell y British Petroleum, seguidas rápidamente por otras petroleras, decidieron unilateralmente reducir el ya bajo precio de compra del crudo en un 9% debido a la superproducción. Esta decisión provocó la ira de los países productores del sur, ya que el petróleo era su principal fuente de riqueza. Dos hombres liderarían la lucha que poco a poco minaría el poder de las grandes petroleras. Pérez Alfonso, ministro de Energía venezolano, bien considerado por los líderes del petróleo de los países árabes, y su homólogo saudí, Abdallah Tariki, nacionalista radical, al que los norteamericanos llamaban el jeque rojo. Tariki y Pérez Alfonso se pusieron de acuerdo en negarse a bajar el precio del petróleo. A la inversa, los beneficios de los países productores tenían que aumentar porque eran injustamente bajos. Una vez que quedó claro el objetivo, en el primer Congreso Árabe de El Cairo, al que Pérez Alfonso se autoinvitó a pesar de no ser árabe, se lanzó un mensaje. Durante ese congreso y fuera de él se hicieron reuniones secretas. ¿Por qué secretas? Porque en esa época estos países tenían miedo de los países occidentales y de la presión de las empresas petroleras que habían enviado representantes al Congreso para supervisar las reuniones entre los diferentes estados. Estos dos hombres organizaron reuniones secretas a las que también asistieron iraquíes y cubaitíes. Allí decidieron firmar el Pacto de Maadi, llamado así por el lugar donde se firmó, un enclave turístico de Egipto. Allí se comprometieron a reaccionar si el precio del petróleo volvía a bajar. Las grandes compañías no se tomaron en serio estas advertencias. El 10 de septiembre de 1960, un año después de la reunión secreta de Maadi, los representantes de los países que firmaron el pacto, Arabia Saudí, Irak, Irán, Kuwait y Venezuela, se volvieron a reunir en Bagdad. Tras 4 días de tormentosas conversaciones, los delegados finalmente accedieron a crear una asociación cuyo objetivo sería defender sus intereses comunes. Se llamaría OPEP, Organización de Países Exportadores de Petróleo. La principal tarea de los países miembros sería, y sigue siendo, decidir un precio de venta común para su petróleo. En Occidente se ignoró, despreció o mostró escepticismo ante la creación de la OPEP. El Washington Post escribió que la OPEP era un conglomerado belicoso de emiratos, cancilleres y repúblicas bananeras. Y en cuanto a los círculos petroleros, predijo que tardarían solo unos meses en disgregarse. Sin embargo, más de 40 años después de su creación, la OPEP sigue siendo una de las grandes protagonistas de la escena internacional. Durante los años 60 y 70, a los 5 países fundadores, Venezuela, Arabia Saudí, Irán, Irak y Kuwait, se unieron otros 6, Qatar, Libia, Indonesia, Abu Dhabi, Argelia y Túnez.
Los 11 dominaban el mercado. Representaban el 54% de la producción mundial, el 70% de las reservas conocidas y el 85% de las exportaciones. A pesar de la increíble fuerza que representaba la OPEP en la economía mundial, en los 10 primeros años de existencia no pudo deshacerse de las grandes petroleras. En este contexto de absoluta dominación, Pérez Alfonso y Abdalá Tariki, los dos fundadores de la OPEP, pagarían caro su espíritu de independencia. Tariki sería el primero en 1962. Tariki era un radical y tenía fama de antiamericano, porque quería conseguir una mayor proporción del valor económico del petróleo para su país. No sabemos qué papel tuvo en que le despidieran, pero terminaron cesándole. El jeque Yamani, que era tan inteligente como su predecesor, pero mucho más tranquilo que Tariki, fue nombrado ministro del petróleo. El jeque Yamani, el hombre de la eterna sonrisa, era un experto abogado y astuto diplomático. Durante 20 años fue la figura clave de la OPEP. Siempre he creído en la evolución, no en la revolución. No se puede nacionalizar el precio del petróleo así como así, a no ser que se tenga la mano de obra y la capacidad para hacerlo. Nosotros no la teníamos. Yo pretendí conseguir una propiedad gradual de nuestros recursos petrolíferos. En 1963, Pérez Alfonso, decepcionado de ver a la OPEP perder el tiempo en intrigas de palacio, cuando él pensaba que se dedicaría a la emancipación del tercer mundo, dimitió solo un año después de que fuera depuesto su amigo Tariki. Alfonso decidió actuar desde fuera de la OPEP y convertirse en su conciencia mientras luchaba por el medio ambiente y el ahorro de energía.